Bien, ya hemos dado inicio a la grabación de nuestra sesión del día de hoy. Vamos a empezar retomando un poquito lo que estábamos trabajando la semana anterior. Les comparto pantalla. Estamos abriendo el archivo de pieza que estuvimos trabajando la semana pasada, que es 2.5D. Recuerden, al final tuvimos unos inconvenientes con la simulación del controlador, que como ven ustedes, el controlador como tal es más estricto en la evaluación del código que lo que normalmente hace un simulador externo. Un simulador externo como Camotix, que simula código, puede que no te detecte ningún error y eso te da tranquilidad, cierta tranquilidad, pero la hora de la verdad es el momento ya de montarlo en la máquina, en control de la máquina, y simularlo ya en el controlador de la máquina. Entonces, eso es lo que te va a decir realmente que tu código está libre de errores. Y siempre puede haber algún error, grande o pequeño, errores generados por el procesador, como vimos en el caso de las compensaciones de longitud, de ciclos enlatados. Muchos de esos casos ocurren precisamente por las variantes que hay en el código. Pero también se pueden presentar temas de detalles de programación del CAM, que es lo que vamos a ver en este caso. La fuente del error en este caso venía por ese lado, por el lado del CAP. Entonces voy a explicarles rápidamente en qué consistió para que ustedes, si se les llega a presentar en un momento que estén trabajando con este software, SolidWorks CAM, puedan buscar esa fuente de error y corregirlo. Estábamos dando un poquito en arrancar. Eso normalmente es característico en este entorno virtual. Vamos a ver. Entonces, en estos casos, siempre hay que hacer seguir la trazabilidad hacia atrás. Primero revisar el código. Ups, creo que tenemos un problema de conexión con el escritorio remoto. Vamos a correrlo de nuevo. Se nos desconectó el escritorio remoto. Bueno, por lo menos no perdimos la sesión, que es lo importante. Vamos a abrir el archivo. Estamos trabajando, creo que era en este test part 2130. Trabajando en esta pieza, y en este caso
para esta pieza, recordemos que voy aquí a entrar ya de una vez al administrador de operaciones de SolidWorks CAM para indicarles a ustedes cómo o dónde, digamos, se presentó el error y por qué razón se estaba presentando. Básicamente, lo vamos a ver allá en el control de Fagor. En el control de Fagor hay diferentes niveles de simulación. La más sencilla es simular solo el toolpath, que es algo parecido a lo que hace Camotix, que es solamente simular trayectorias de herramientas sin tener en cuenta código G o código de máquina para el control. El siguiente nivel es hacerlo con código G, código de máquina para el control, que es el que permite que él simule los cambios de herramienta. Cuando se hace así, ya él es más exigente en el control y en este caso detecta errores, por ejemplo, en cuanto a compensación de radio. ¿Cómo se evitan? En este caso, por ejemplo, vamos a mirar en las operaciones que requieren un tipo de compensación de radio. Vamos a mirarlo por acá en el control. Por lo general, digo por lo general, porque en este caso esa era como la excepción, el control o la compensación por diámetro de la herramienta o por radio de herramienta está apagado en el CAM, de tal manera que él genera el toolpath, genera la trayectoria de herramienta y genera el código sin compensación de herramienta. Es decir, él dentro del software CAM ya hace el desplazamiento de la herramienta para que a la hora que salga el código yo no tenga que generar ningún tipo de compensación en el control para que la herramienta se mueva como yo quiero se mueva. Eso es lo que podríamos decir. En este caso, fíjense que la opción está apagada por defecto, pero en algunos casos, que es lo que nos pasaba aquí, por ejemplo, algunos de esas había quedado encendida por defecto, por alguna razón, por ejemplo, quedaba aquí. Y al hacer eso, él genera el código sin compensar y genera los códigos de compensación. ¿Qué puede generar esto? Que dentro del control, a veces el control, digamos, es más exigente en este tema con la compensación de radio de la herramienta y genera errores. Entonces, esos son los errores que nos estaban saliendo. La opción por defecto, en este caso, la recomendación es siempre apagar la compensación en el control, es decir, hacer que él genere tus códigos ya compensados internamente desde el CAM para evitar esa clase de errores. Simplemente es un chequeo que hay que hacer, verificar en la edición de cada programa que a la hora de hacer control, fíjense que aquí está, en este caso, aquí está compensando en el control. Entonces, lo apagamos, ya. Compensación off. Y así sucesivamente. Generalmente eso ocurre en los contorneados. Fíjate que está contorneado también. Entonces, apagamos aquí. ¿Y qué hace cuando yo apago la compensación en CNC? Que en este caso genera el código ya compensado desde el código. De tal manera que no tiene que haber ningún tipo de código de compensación de herramienta en el control. Evito ese problema. Lo malo de eso es que si yo cambiase de diámetro de herramienta, tendría que nuevamente regresarme al CAM y reprogramar. Pero a veces es mejor, porque a veces si los cambios de diámetro son demasiado grandes, pues por mucho que tú hagas compensación, van a haber errores, digamos, al final de la geometría. Entonces es mejor hacer esa parte directamente en el CAM, a menos que sea un cambio de diámetro de herramienta muy pequeño. Por decirlo, pasar de una de 10 milímetros a 10.1, cosas así, o sea, cambios muy pequeños. Realmente eso no son muy comunes. Bien, entonces ya ese código yo lo postprocesé. Ese es el que se encuentra colgado ahora mismo en el catálogo. O sea, ustedes lo pueden validar ahora mismo, pueden descargarlo en su catálogo. Voy a dejar de compartir por este lado. Les voy a compartir mi otra pantalla. Y vamos a ver en el simulador. En este caso. Mientras arranca. Vamos a ver acá el simulador.
voy a mostrarles en este caso, regreso acá. El código corregido ya lo tengo aquí montado. Se lo pueden descargar y chequearlo. Este es el código original que chequeamos la clase anterior y este es el código corregido, es decir, sin compensación en control. Entonces, bueno, listo, vamos a montar aquí. Entonces, en este caso, vamos a cargarlo acá. Recordemos que ya las herramientas estaban cargadas. Bueno, esto es lo que yo les comentaba, los niveles de simulación. O sea, ¿a qué nivel de simulación? Esta es la más sencilla. Theoretical Path es la más sencilla porque simplemente hace recorrido de herramienta, no tiene en cuenta cambios de herramienta ni otro tipo de funciones. Entonces, en este caso, si yo quiero hacer cambios de herramientas, tengo que activar esta opción. Que él tenga en cuenta las funciones G y funciones M para que él me haga los cambios de herramienta. Este es el código que tenemos ahí montado en el catálogo para que ustedes lo puedan verificar. Voy a correr primero sin gráfica. En este caso, fíjense que él arranca y hace la simulación. Vamos a poner aquí en gráfico, borrar. En este caso, ahí se van viendo los cambios de herramienta. La última queda un poquito vasto, pero recuerden porque la última es un cortador con forma de cono, que es el que hace el bisel, pero en mi librería de herramientas de este control no tengo esa geometría, lo que me quedó como un cortador plano, y por eso, digamos, no me deja el acabado como idealmente debería hacerse, que es hacerle el bisel al agujero. Pero ya con esto verificamos que el código corre bien. No sé si tienen alguna pregunta. O sea, yo puedo simular a dos niveles, que digamos el más básico sería este, Theoretical Path, pero este no me cambia herramientas. Fíjense, por ejemplo, si lo hago así, voy a eliminar este, me va a trabajar con la última herramienta que yo tengo, sin cambiarla. Todo lo hace con la misma herramienta, con la 14. No la cambió. Entonces, para que él pueda simularme cambios de herramienta, tengo que escoger este nivel de simulación, que es este. Simular código G, M y T, para que él me haga cambios de herramienta. ¿De acuerdo? Siempre borrar antes de, luego sí. Ejecutar. ¿Correcto? Voy a regresar a nuestra pantalla. Deja aquí abierto el Solid, porque en este caso vamos a trabajar otro tipo de programación CAM, que es la programación de superficies. Entonces vamos a entrar aquí un momentico a la página del curso. La parte de contenidos. Y voy a descargar este archivito. Ustedes también pueden descargarlo, ya sea en este momento o más adelante. Si quieren hacer ejercicio con la grabación de la clase, perfectamente lo pueden hacer. Hemos descargado ese archivo. En este caso se llama feeder. Voy a hacer una carpetita por aquí. Este es un archivo STEP, archivo en formato STEP. Y en este caso lo voy a abrir desde SolidWorks directamente.
Dale OK aquí. Caso de diagnóstico de pieza. Es una pieza que la habíamos trabajado. Esto que es básicamente, esta es una de las dos partes de un molde para inyectar un producto de plástico, que en este caso es un recipiente esto que usan para las mascotas, para los perros, los gatos, para alimentarse, ¿no? Para echarle su agua y su alimento. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a ver cómo sería la programación de este tipo de piezas. Es un molde ya. Ya no sería programación 2.5D enteramente, sino ya tendríamos parte de superficies. Vamos a ver inicialmente, voy a guardarlo primero que todo, para que ya quede como un archivo de pieza de SolidWorks. Guardarlo. Y aquí queda como archivo de pieza. Estas herramientas me estén tapando la visualización. Y voy a mover esto para acá. Tengo acceso a mis herramientas. Bien, entonces primero que todo voy a chequear dimensiones generales de esto. Una chequeada rápida, por ejemplo, dimensiones de este elemento. Y vemos aquí que tiene 100 milímetros de alto, 320 milímetros de profundidad, 440 milímetros de ancho. Más o menos ya se puede imaginar el tamaño de, puede ser fácilmente un recipiente para perros, ¿no? Por el tamaño. Bien, y entonces vamos obviamente a hacer parte de la programación que necesitaríamos hacer en CAM. Y vamos a ver entonces un poquito las capacidades y también las limitaciones que tiene esta herramienta de SolidWorks CAM para esta clase de operaciones. Operaciones, digamos, de mecanizado sobre superficies. ¿Ok? Pues las operaciones previas ya sabemos cómo es el proceso, cómo es el recorrido. Vamos a arrancar por ahí. Definimos nuestra máquina. En este caso vamos a definir pieza de 3 ejes. Definimos un almacén de herramientas. En este caso, como esto es a nivel de ejercicio teórico, no vamos a llegar a fabricarlo. Vamos a trabajar con las herramientas que él trae por defecto, asumiendo que las tenemos todas. Es decir, tenemos todas las herramientas para trabajar esta pieza. Bueno, todas las herramientas que están en este almacén de herramientas. Postprocesador, pues ya sabemos que tenemos que cambiar el postprocesador que viene por defecto y buscar el postprocesador Fagor 8070, que es el control que estamos simulando. Usamos ese control. Estas partes ya finales, pues ya no tenemos que hacer más nada. Vamos a darle OK. Vamos a escoger el stock, material en bruto. Y en este caso, bueno, vamos, aunque nuevamente el acero para herramientas se usan aceros especiales. En muchos casos para ferias y demostraciones se suele utilizar bastante el aluminio, porque permite hacer las demostraciones en un tiempo mucho más rápido de que normalmente se mecaniza un molde. El tipo de mecanizado de molde son de horas, y dependiendo de la complejidad del molde, a veces hasta días. Entonces, realmente en una feria, pues alguien no se va a quedar ahí 2-3 horas viendo una máquina trabajar y que de pronto no se alcanza a ver, digamos, el progreso. Entonces, realmente se utiliza aluminio para hacer esos programas más rápidos y que se alcance a ver algo en un tiempo relativamente corto. Por esa razón voy a dejar el material como aluminio. ¿Okay? Entonces, para que él calcule parámetros de corte con base en material. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a hacer el establecimiento de la caja utilizando la opción Bounding Box. No vamos a colocar sobre medidas, vamos a dejarla flat.
Vamos a escoger nuestra caja de herramientas, nuestro sistema de referencia. En este caso vamos a hacerlo a través de en este caso los dos coinciden, el bounding box de la pieza, el bounding box de la referencia, y me voy a ir en este caso a escoger como origen de referencia este punto, la esquina, para que sea una referencia relativamente fácil de ubicar en la práctica, en la máquina, montar la pieza, alinear los ejes, hacer un rectificado inicial y luego sí calibrar los orígenes de la pieza, mucho más sencillo hacerlo desde una esquina. En este caso ya no tengo que definir los ejes X y Y, ya quedaron alineados perfectamente con respecto a mi pieza. Eso se debe principalmente a que la pieza original, el sistema de coordenadas de SolidWorks ya está orientado correctamente. Entonces, digamos, ahí no tuvimos problemas. Generalmente recuerden que SolidWorks orienta los ejes de otra manera, entonces a veces hay que hacer esa reorientación de ejes, pero en este caso, digamos, no fue necesario. Ya tenemos máquina, ya tenemos stock, ya tenemos sistema de herramientas. Vamos con el setup, es decir, el plano de trabajo, porque uno puede trabajar con diferentes planos. Voy a colocar esta cara para indicarle que estamos trabajando con el eje en esta dirección. Es decir, el eje Z en esta dirección, la herramienta viene de arriba hacia abajo. En una misma pieza yo puedo trabajar diferentes planos de trabajo. Es decir, ya sea porque mi máquina tenga un cuarto, quinto eje, o porque yo manualmente monto la pieza, la desmonto, la cambio de orientación y mecanizo en otras caras de la pieza. Eso lo puedo hacer, digamos, como les decía, manualmente o con ayuda de un cuarto, quinto eje, pero en el CAM puedo programar todo desde la misma pieza, es decir, no tengo que tener 4 archivos diferentes porque tengo que trabajar desde diferentes caras la pieza, ¿no? Todo puedo hacerlo dentro de la misma pieza. Bueno, no es el caso este, que trabajamos sobre una sola cara, pero es para que sepan que se puede hacer. Y entonces vamos a hacer una prueba sencillita de ver qué tan bueno es el sistema de reconocimiento de operaciones, la tecnología de reconocimiento de operaciones que tiene el SolidWorks CAM, en este caso, para detección de rasgos 3D. Ya vimos que para 2.5D detecta bastante bien la mayoría de las geometrías, cajeras, agujeros. No lo hicimos con instrucciones, pero las instrucciones también la detecta bastante bien. Pero otra historia es con el tema de superficie. Vamos a ver qué tan bien lo maneja. Vamos a darle la opción de que él vaya todo en automático. Extraiga rasgos. Aquí ya extrajo rasgos. En este caso, se extrajo como pockets irregulares. Vamos a decirle, bueno, sí, te voy a creer, vamos a generar las operaciones con esos rasgos que detectaste. Me generó las operaciones. Y ciegamente vamos a decirle, te creemos, vamos a generar toolpaths. Y vemos, ya generó toolpaths. Vamos a simular para ver qué tal se ve. Herramientas, que me muestre soporte. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Estamos simulando las estrategias de mecanizado que el software detectó y programó
automáticamente. Prácticamente sin intervención mía, sin intervención del programador. Digamos que hasta ahora va bien. Pero vemos ahí, tenemos algunos problemillas ya, creo. Ahí sí se alcanza a verse. Pero... No sé si notan que se ha concentrado la herramienta en una sola área de mecanizado. Pareciera que las otras áreas o las va a hacer después o se olvidó de ellas. Ahora está haciendo lo mismo del otro lado. Porque esto se va a demorar un poquito. Para agilizar este proceso. De darle rápido. Esto, vamos a cambiarle esta opción para que vaya un poquito más rápido y vaya corriendo hasta los cambios de herramienta. Y va haciendo como más rápido. Bueno, listo, ya creo que ya terminó. Pero ustedes, aparentemente se ve bien, pero realmente que nos dice cómo quedó es esta opción que nos muestra las diferencias entre cortado de más, recuerda que cortado de más sería lo rojo, y lo no cortado sería lo azul. Y yo creo que se alcanza a ver bastante que se le pasó la mano en el corte al material. ¿O qué opinan ustedes? En este caso, si nosotros corriéramos ciegamente ese código, confiando ciegamente en el software y metiéndolo a la máquina, el resultado sería, ¿cómo llamaríamos el resultado? Desastroso. Esa sería como la palabra que se podría utilizar en este caso. Desastre total. Porque se pierde tiempo, porque estás corriendo el programa. Pierdes el material en bruto, que en muchos casos es costoso. Sobre todo materiales para moldes, el kilo es bastante costoso. Y posiblemente dañes una o varias herramientas. Entonces, ahí la palabra que se puede describir para ese caso es desastre. Entonces, esa es una de las razones por las cuales los software CAM y existen digamos, herramientas de terceros para simular, verificar nuevamente, verificar 2 veces, verificar 3 veces,
que el código está corriendo bien precisamente para evitar situaciones graves como esta. Claro, esto en la práctica realmente no llegaría a pasar porque ya en las simulaciones lo detectas. Realmente ahí te vas a dar cuenta, la simulación te va a detectar. Realmente podrían pasar errores más pequeños que de pronto no sean tan perceptibles a nivel de simulación. Y por eso estas herramientas de colorear, digamos, los undercuts o los overcuts, te ayudan bastante para detectar, digamos, esos puntos donde la herramienta cortó de más o cortó de menos. Son bastante útiles. Digamos, es un punto a favor. Pero ya creo que para ustedes es claro que como tal el software SolidWorks CAM es muy bueno utilizando la tecnología de detección de rasgos en mecanizado 2D, 2.5D, pero no es extensible eso a mecanizado de superficies. Aquí sí ya trabajar en modo automático, por lo menos en esta versión del software, no es recomendable. Posiblemente en versiones posteriores mejoren el soporte para este tipo de mecanizados, pero por lo menos hasta el momento, versión 2019, yo no lo recomendaría. Ahí sí hay que trabajar a mano, manualmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues simplemente le voy a decir a estos amiguitos, chao. Terminamos y borramos. Adiós. Voy a ver si los borra de todo. Y si no lo borra, pues arrancamos de cero otra vez. Están los toolpaths borrados. Vamos a ver las operaciones. Operaciones. ¿Estás seguro? Claro que sí, estoy seguro. Hay que dar en la papelera de reciclaje por si yo las quisiera detectar. Están los rasgos. En este caso también los rasgos les voy a decir adiós. Porque simplemente esto es visualización. Si yo quiero borrarlos del todo, adiós. Y quedaron en la papelera de reciclaje. Pero bueno, entonces vamos a arrancar modo manual. Y vamos a ver entonces cómo lo vamos a trabajar. Entonces, como ven ustedes aquí, hay operaciones 2.5D, que son las que hemos visto antes, y operaciones ya de 3 ejes, de lo que vamos a ver. Vamos a entrar a estas operaciones. Entonces, entrando aquí, vemos que tenemos disponibles estos 3 tipos de operaciones. Esta que sería Area Clearance, nivel Z, por decirlo, y Flat Area. Realmente no tiene tantas opciones para mecanizar superficies, este software, SolidWorks CAM, son muy poquitas. Es decir, es lo mínimo que realmente debería tener un software de CAM para estos casos. Existen software como SolidCAM, por ejemplo, que usábamos antes en la universidad, que ya no tenemos la licencia, pero tenía más opciones para mecanizar superficies. MasterCAM, por ejemplo, del CAM, que tienen, les puedo decir, más de 10 opciones para mecanizar superficies perfectamente. Entonces ahí va uno viendo como el nivel de pronto de poder que puede tener cada uno de los software CAM. Obviamente, esa cantidad de opciones que yo pueda tener para mecanizar superficie va aunado al costo del software. Menos opciones, pues de pronto es más asequible, más opciones, de pronto es más costoso. Eso sin meter las opciones de trabajar en 4 y 5 ejes, que generalmente siempre, como sucede en muchos casos, se vende por separado, son módulos adicionales y tienen un costo extra. Pero es mucho mejor que se planteen así, es decir, como módulos adicionales que tú, digamos, adquieres según tus necesidades reales de uso. Porque no tiene sentido que tú adquieras una herramienta de CAM que tenga todos los juguetes, 4 o 5 ejes mecanizados de moldes, multieje, multiherramienta, toda esa cuestión, pero realmente tienes es una máquina de 3 ejes nada más y lo que haces de trabajo, digamos, en el 90% de los casos es 2.5D. No tiene sentido que adquieras una herramienta que tenga tanto poder que no vas a utilizar, sobre todo desde el punto de vista de costos, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente. Uno puede decir que esto es limitado, pero va a depender mucho también de qué tanto pueda yo hacer con esa herramienta y qué tanto realmente lo necesite. ¿Ok?
Bien, entonces vamos a mirar la forma de trabajar. Básicamente vamos a trabajar con estas dos opciones, con operaciones independientes, y después sí vamos a trabajar. Bueno, esto sería como el desbaste, esto sería el acabado, pero antes, me escapaba un momentico, hay una operación 2.5D, que es este bolsillito que tengo aquí. Fíjense que aquí tengo un bolsillito rectangular, bueno, con unos redondeos, pero es básicamente un bolsillito hasta llegar a este nivel, que es la primera operación que tengo que hacer. Y esa es una operación 2.5D, pero no la voy a hacer en automático porque de hecho él no la reconoció, se perdió con la superficie. La vamos a hacer en manual, ¿ok? Entonces, esta la voy a escoger aquí. Ah, pero un momentito, déjame salirme aquí. Necesito medir primero este radio para ver cuál sería el tamaño más pequeño de herramienta que necesito para estos casos. Fíjate que en este caso este señor no me mide centro, pulgadas, z. Ahí está, radio, 9 milímetros. Ese es el radio de ese redondeo. Eso quiere decir que la herramienta que yo vaya a utilizar para el acabado, ojo, puede ser para el acabado de ese bolsillo, para que él pueda darte ese radio, tiene que tener un radio de 9 milímetros o menos. Es decir, estamos hablando de una herramienta de 18 o más pequeña, 18 milímetros de diámetro o más pequeña. Puede ser una de 16, una de 14, una de 10, etcétera, para tenerlo presente. Esto es así, vamos a ir a 2.5D. Entonces, vemos que las opciones que tengo para 2.5D son desbaste, contorneado, hacer un face, que en este caso es básicamente mecanizar superficie, y un roscado. En este caso es cuando generalmente se utiliza para roscas internas con una herramienta especial. En este caso esta es la que más se adapta a lo que nosotros queremos, hacer un bolsillo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer en este caso. Aquí escogemos las herramientas. En este caso aquí vemos, por ejemplo, vamos a ver si me da la opción de mostrar la herramienta en el sitio. Dimensiones. Por ejemplo, tenemos una de 6, me sirve perfectamente. Una de 10 también me sirve. Una de 12 también me sirve. Voy a coger la más grande, la de diámetro más grande que me sirva en este caso. En este caso me sirve la de 16, pero ya la de 20 no me serviría porque no entraría a generarme el redondeo. Esto es para hacer ese bolsillo en una sola operación con un solo cambio de herramientas, porque la otra opción que tendría es hacer primero un desbaste con una herramienta más grande, por ejemplo, con la de 20 o, bueno, la de 50 es demasiado grande, y luego sí hacer un acabado para dejar el redondeo a ese tamaño. Eso me ahorraría tiempo, pero ya tengo que hacer dos operaciones, y realmente por temas de tiempo en la sesión de hoy, no vamos a hacer tantas operaciones como se harían en un mecanizado real. Entonces vamos a escoger la de 16. Cojo esta herramienta y viene la parte de los rasgos. En este caso ya en los rasgos no los va a detectar automáticamente, sino que yo los voy a crear. En este caso me crean rasgo 2.5D. Lo que voy a hacer es detectar bordes. En este caso aquí busco esta línea. No hay ninguno. Aquí debería tener la opción de ir encontrando toda la cadena. Vamos a ver si me da la opción. Me da la opción. Voy a crear esta opción. Necesito esto. Ahí me regreso. Un segundito, voy a crearlo otra vez.
Vamos a escoger más. A ver. Fíjense que ahí ya él me va sombreando todo el espacio, ya que seleccioné. Selecciono todo. ¿Está? Y vamos a dar un chulito. Tengo el pocket irregular, ya está. Entonces le voy a dar OK. Ya. Esto me va a permitir seleccionar ya las operaciones mecanizadas. Voy a regresar, aquí, fíjate que me salta directamente acá, pero yo puedo revisar, por ejemplo, nuevamente la información de la herramienta que ya había seleccionado previamente, parámetros de herramienta, en caso de que los quiera modificar, los puedo modificar a mi gusto, de acuerdo con mi criterio. Me permiten un segundito. Profe, disculpe, ¿puede mostrar qué hace después de que seleccione el contorno? O sea, la ruta que va a pasar. Bueno, ya estoy de vuelta. Disculpen la interrupción. Aquí un inconveniente interno. Creo que algún compañero tenía una pregunta, no alcancé a escucharlo. Profe, que si podía por favor mostrar después de que escoge El el perfil. contorno, Ah, ya. lo que hace. Toca regresarme acá. Voy a cancelarle aquí esto. ¿Ya? Fíjate que de todas maneras, aunque yo lo cancelé, él generó la operación. Es esta. En este caso, vamos a ver a la parte de los contornos. Es este.
aquí están las opciones. Ahí he escogido los bordes, todos los loops, le había dado end condition. Ya con eso, él, digamos, genera lo que se llama, ellos los rasgos de mecanizado, los rasgos mecanizables, ahí los detecta. Y luego de eso, le doy aquí chulito. Aquí le doy chulito. Esto es para agregar otras cosas, por ejemplo, si quiero colocar islas y otro tipo de cosas. En este caso, pues si quiero hacer hacerle un ángulo de desahogo, en este caso es más que todo para polímeros, en este caso no se hace. En este caso ya, si ya tengo definido mi contorno, le doy aquí la opción de chulito y él automáticamente ya me sale a la ventana de los parámetros de mecanizado. En este caso aquí no me salta porque ya la operación está hecha, que es esta, que es a donde él me salta. Y me salta directamente ya a esta parte. Se da cuenta, él llega directamente al tema de las alturas. Pero yo me puedo regresar y modificar siempre, en todo momento, cualquier parte, cualquier elemento de la operación. Es decir, puedo modificar la geometría, puedo cambiar la herramienta, puedo cambiar parámetros de mecanizado, puedo cambiar todo, absolutamente toda la operación. ¿Okay? Y eso es lo que estábamos revisando. ¿De acuerdo? Listo, profe. Bien, entonces ya habíamos revisado herramientas, parámetros de mecanizado. En este caso me lo muestra en gris, pero yo puedo cambiarlos, quiero ajustarlos. Opciones de desbaste, en este caso aquí donde vamos a revisar qué diferentes estrategias tengo para ir de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, en una sola dirección, en zigzag, en espiral. Hay diferentes estrategias, ¿no? Creo que les había comentado. Una de las que más me gusta a mí es esta, ir de adentro hacia afuera. La herramienta vaya moviéndose de adentro hacia afuera, mecanizada de adentro hacia afuera. Esto es profundidad, por ejemplo, en este caso, esto va en pasos iguales. Aquí me va mostrando, digamos, cuánto va cortando en cada paso. En este caso, este valor es un poquito alto. Vamos a bajarle. Recuerda que esto tiene 100 milímetros, ¿no? Entonces vamos a darle pasadas de 10 y la herramienta es de. En este caso, vamos a ponerle aquí. Máximo, vamos a ponerle 12. Y me queda una sobremedida para el acabado. En este caso, 0,25 milímetros para que quede algo de material para poder hacer el acabado. Otro factor aquí es importante que se utiliza bastante en diferentes CAM, es el step over, que es cuánto de sobremedida hay entre pasadas. Por ejemplo, si yo le pongo un step over de 100 no tendría sentido. Pero si le pongo uno de 0, dejaría como una rebaba entre pasada y pasada. Creo que me salió. Dejaría una rebaba entre pasada y pasada. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Generalmente es hacer un traslape, la que la herramienta pase y en el siguiente paso, digamos, cubra algo de lo que mecanizó el paso anterior. Entonces, eso generalmente se define en porcentaje. ¿Ya? En este caso, creo que se define en porcentaje, si no estoy mal, o en distancia. Debería ser en porcentaje. ¿Listo? Entonces, en este caso, método de mecanizado, como quiero que corto. Generalmente para metales, este está bien. Viene la parte NC, compensación, recuerden verificar, está apagado. Distancias, voy a bajarle aquí a la distancia de seguridad, para que vaya más rápido, ponerle 10 milímetros. Este está bien, 2.5. Plano de velocidad de trabajo a la última mecanizado. En este caso, como es el primer mecanizado, pues no importa. Esto sí lo vamos a dejar quieto. Límite Z, mecanizado, optimizar. Esto si fueran varias operaciones, voy a dejar esta solita. Y vamos a darle OK. Y vamos a generar el toolpath, solo para esa operación. Ahí está. Fíjense que me deja bastante finito, ¿no? Me da bastantes
bastantes pasos, bastante finitos. ¿Ok? Bueno, hay una opción que no modifiqué aquí, que es bueno que ustedes colocan, sobre todo si uno mecaniza metales, que es la rampa de entrada y de salida. Vamos a ver dónde la podemos encontrar. Aquí está. Esta es la forma de entrada de la herramienta dentro del material. ¿Qué es importante mencionar? Esta opción que está aquí por defecto es entrada vertical, es decir, que la herramienta entra vertical sobre la pieza. Si mecanizo un material blando como un polímero, pues se puede hacer. Pero si ya mecanizo metales y entre más duro el metal, no se recomienda que una fresa entre verticalmente. Entonces, es mejor que entre, digamos, con un cierto desplazamiento horizontal. Entonces, por ejemplo, lo más común es utilizar una rampa o un movimiento en espiral. En este caso le vamos a mostrar la opción de rampa, que es esta. En este caso la herramienta va entrando haciendo como zigzag. ¿Para qué? Para que realmente los que trabajen sean los filos laterales, no el filo frontal. Si vas a trabajar mucho el filo frontal, puedes terminar dañando la herramienta. Entonces, siempre que trabajes materiales duros con una fresa frontal, tienes que tener una estrategia de entrada, por ejemplo, en rampa o en espiral. Entre más duro es el material, digamos, hay que meterle un ángulo más pequeño para que la herramienta, digamos, no trabaje tanto. Importante ese detalle. Vamos a agregárselo, la entrada. Y eso sí, todos los software CAM tienen esto. Sino que hay que buscarlo, digamos, en diferentes partes, pero siempre está. Voy a editar y me actualice el toolpad y vamos a simularlo. Vamos a hacer esto. Ahí está. Básicamente estamos haciendo el bolsillo. Listo. Ya ahí está. Terminado. Vamos a chequear cómo vamos en material. Digamos, hasta ahora bien. Hay una parte que no corta bien, que es el borde al final, por el tipo de herramienta que tenemos, que es una herramienta, digamos, de punta plana. Pero ya tenemos esta operación. Vamos a... Fíjate que ella va a quedar ahí como que volviéndose como una sombra ahí, un poquito molesta. Y en esos casos lo que hace uno es ocultarla. Display. Esta es la opción, las gafitas. Esto lo que hace es que temporalmente las oculta. Y eso básicamente nos ayuda a que no se nos vaya a generar, digamos, un gráfico demasiado confuso. ¿Okay? Ahora sí, vamos a pasar al mecanizado de superficie. Ya hicimos el bolsillito, es decir, ya tenemos el acceso al área. Ahora sí podemos entrar con la herramienta a mecanizar la superficie, porque anteriormente no lo podíamos hacer. Denme un segundito.
Bien, ya volví. Pero como les decía, vamos a trabajar ahora la parte de superficies. Vamos a ver cómo es el tema de superficies acá en este software. En este caso, entramos por operaciones en tres ejes. Como les dije, no hay muchas opciones. Entonces vamos a empezar con una operación de desbaste. Voy a escoger un tipo de herramienta. En este caso, vamos a escoger herramientas ya de tipo bola. Digamos, las opciones de herramientas de bola que tenemos son estas. Una de 4 milímetros, una de 10, una de 12. Aquí es donde se presenta, digamos, una encrucijada, por decirlo así. A mayor diámetro de herramienta, la herramienta tiende a ser más larga. Y me permite, digamos, entrar a mayor profundidad de según mecanizado. Fíjense que en este molde es un molde, digamos, bastante angosto y bastante profundo. Entonces, digamos, la herramienta tiene que entrar bastante a profundidad para poder hacer los acabados en el fondo. Entonces, ¿cuál es el problema? Entre más larga sea la herramienta, tiende a ser más inestable, o sea, tiende a vibrar más. Entonces, siempre se recomienda tratar de escoger la herramienta más corta posible que pueda entrar a generarme todos los rasgos de mecanizado. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de escoger una herramienta grande para hacer las operaciones de desbaste y ya una herramienta más delgada, pero que me tenga suficiente longitud para poder entrar y realizar todas las partes del acabado. Te voy a arrancar con esta de 12, que sería la herramienta para hacer mis desbastes, y al final vamos a chequear si la de acabado me deja entrar. No parece muy larga para poder hacer las operaciones de acabado. En este caso, esta sería nuestra herramienta para trabajar. ¿Cómo sería el tema de los rasgos? En este caso, vamos a crear características, vamos a crear rasgos. En este caso, se trata de superficies. Y la escogencia en este caso es, esta va a ser la estrategia de trabajar. Vamos a ir seleccionando superficies. La mejor opción en este caso es poner la vista superior para ir seleccionando nuestras superficies. Como es una superficie, digamos, que tiene bastante detalle, no es tan sencilla la selección. Toca ir seleccionando todos los rasgos de superficie, incluyendo los más finos, como estos, por ejemplo. Ya, para que no haya problemas a la hora de que él vaya generando las trayectorias de mecanizado. Queda un hueco. Aquí me voy a demorar un poquito. En teoría se podría hacer una selección de ventana. El problema es que la selección de ventana a veces no me coge todas las superficies correctamente. Igual me toca agregar algunas o quitar algunas. Entonces, digamos, en este modelo de este molde, es mejor, digamos, ir lento pero seguro, como la recomendación. Hay unos modelos donde la geometría de pronto facilita la selección de las superficies y eso te facilita la vida. Pero pues, no siempre va a ser así, no siempre va a ser tan sencillo. Y un detallito que toca mirarlo ahora más a detalle. Bueno, otra cosa, mientras voy aquí seleccionando, les voy comentando. Otra cosa que han notado es que, como en este caso, los dos cavidades del molde son iguales,
realmente me estoy concentrando en solamente mecanizar una de las dos cavidades. Si se hace un buen programa para mecanizar una de esas dos cavidades, la otra cavidad simplemente hay que copiar el programa. Y eso se puede hacer desde el mismo CAM o ya desde el código G se puede hacer también. Si hay simetría o yo puedo aprovechar también esas características para no tener que hacer un programa largo, prácticamente un programa de mecanizado de dos cavidades sería del doble de largo si lo hiciera todo en el CAM, y probablemente sea mucho más sencillo utilizar las opciones de operaciones en este caso, de copiar, por ejemplo, el programa, o cambiar el cero de pieza, mover el cero de pieza y ejecutar el programa con el nuevo cero de pieza, que son las opciones que uno suele usar en esos casos. Cuando va a hacer, digamos, varias veces, va a correr el mismo programa, o va a hacer varias piezas dentro o utilizando la misma preforma. Detallito. Aquí unas superficies que son chiquiticas y como uno no las pille, puede tener problemas. Detallito. A ver. Yo creo que ya estuvo todo completo. Vamos a revisar, sobre todo los puntos críticos. Son estas esquinitas de aquí. Puede haber algún pedacito que no seleccionen. Bien. Estos bordecitos de aquí también se ven bien. Me da un poquito de dolor de cabeza por los movimientos que estoy haciendo. No se preocupen. Esto es normal. Listo, yo creo que ya está completo. Verle isométrico, control 7. Sí, ahí está completo. Faltan estos bordecitos. Casi, casi. Casi que como son casi verticales, no se ven. Ya aquí no selecciono esta cara porque ya seleccionaría toda esta. Entonces ya nos vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo aquí. Chulito. Recuerden, chulito. Ya terminé de crear la superficie. Ahí está. Surface. Y le voy a dar OK. ¿Listo?
Entonces vamos a ver qué me muestra. Fíjense, me muestra enseguida ahí, vamos a revisar, herramienta que usé, venta de 12, parámetros de mecanizado, siguen los parámetros para aluminio. Aquí son las opciones de cómo voy a hacer el mecanizado. Este, por ejemplo, vamos a ver qué opciones me muestra él. Hacer como una especie de contorneado de adentro hacia afuera. Esta otra opción de que vaya en líneas paralelas. O esta opción de que, digamos, vaya un pocket en el núcleo, que en este caso es la que me parece más conveniente, porque tengo un par de núcleos ahí, y esto es lo que, digamos, me trabajaría, digamos, mejor en este caso. Esto me muestra un poquito cómo es el manejo de los avances, cuánto de tolerancia voy a ir dejando en cada parte, en X, en Y, en Z, para que él me vaya dejando un espacio para el acabado. ¿Okay? Aquí el corte, vamos a decir que es a partir de parte superior del stop, correcto. El último corte, vamos a darle una profundidad, porque en este caso, que es el fondo del rasgo. Y en cuanto a los métodos que tengo para cortar, hay dos métodos. Uno que es en este caso bajada constante, para desbaste está más que bueno. Y el otro es definiendo el escalón. En este caso, él ajusta la altura para que el escalón, digamos, no quede muy grande. Pero esto es más conveniente para acabados. Para esto podemos dejarlo en desbaste. Máxima cantidad de 13, la herramienta es de 10. Pues vamos a ponerlo. Y vamos a ponerlo como de 5, como para que no quede tan largo el programa. Y listo. Vamos a ver la parte de NC. Alturas. Está bien. Vamos a dejarlo quieto. Entrada, salida. En este caso, el ramping. Recuerden cómo entra la herramienta. Lo que dijimos para herramientas frontales también aplica para la herramienta de bolas. En este caso vamos a meterle un ramping, una rampa. Bueno, esta parte es importante, es cómo yo controlo por dónde va a trabajar la herramienta. ¿Okay? Aquí es necesario definirlo para que la herramienta no se salga del área de trabajo. Entonces, si yo le pongo esto, él me va a cortar todo. Finalmente la opción aquí sería utilizar la silueta exterior y decirle que la herramienta quede hasta la silueta exterior. Allí se pasa, que quede dentro. Vamos a chequear. Decimos que me genere el toolpath. Y aquí se va a demorar un poquito para crearlo. ¿Listo? Y aquí está creado el toolpath. Ahí se ven las... Vamos entonces a simular estos dos por lo pronto. Primera operación. Ahí soy el pocket. Y ahora estás mecanizando ya el...
Ahí está haciendo el desbaste. Vamos a saltarlo. Así quedaría la herramienta hasta esa operación. Fíjense que se me pasó un poquito, pero bueno, ahí está. Vació gran cantidad del material. Todavía estoy en sobremedida. En azul, estoy en sobremedida. Y ahora tendría que hacer una operación de acabado o un desbaste con una herramienta más pequeña y luego sí una operación de acabado. Realmente casi siempre son más de 2 o 3 operaciones de acabado que hay que hacer hasta llegar al nivel de acabado que uno requiere en un molde. Pero como les digo, por temas de espacio, pues vamos a hacerlo con una operación adicional para poder hacerlo dentro del tiempo, ¿no? Realmente es un proceso que lleva muchos más pasos hasta llegar, digamos, al acabado final que uno requiere en el molde y con varias herramientas. Entonces, este amiguito también vamos a ocultarlo para que no nos... No sé si han preguntas hasta ahí. Ya hemos simulado 2 programas, es decir, tenemos 2 operaciones mecanizadas. La primera es un bolsillo, una operación 2.5D. La segunda es un desbaste en la cavidad, utilizando superficies como referencia. Y la que vamos a hacer ahora es un acabado sobre, usando como la referencia la misma superficie. Entonces, esa operación aquí de 3 ejes. En este caso, vamos a escoger esta label, que sería en este caso el acabado. Ya voy a irme entonces a una herramienta más pequeña. El problema de esta es que es muy cortica y probablemente no entre. En teoría esto tiene 51 de profundidad, o sea, de longitud completa la herramienta. Vamos a hacer un chequeo rápido a ver cuánto tengo de profundidad aquí para ver si la herramienta pudiese entrar sin chocarse. Vamos a ver un rasgo aquí. Vamos a medir este punto. Este punto. Tiene 46. Tiene 46. Pero yo creo que este está más alto. Vamos a verificar aquí. Punto. No me está detectando el de aquí abajito. Vamos a hacerlo con esto para ver. 49, o sea que está bastante cerquita, un poco riesgoso trabajar con esta herramienta. Bueno, pero vamos a hacer. En este caso, vamos a escoger la de 4. Siempre la recomendación, revisar ese tema de las longitudes de corte, sobre todo si tienes una mecanizado, digamos, donde tienen que entrar en zonas muy angostas y a profundidad, como sería este caso. Los rasgos, en este caso, vamos a usar el mismo rasgo que usamos para el anterior. La misma superficie. Ya no tenemos que escogerla 2 veces, ya la escogimos, así que está creado, digamos, el conjunto. Bien, entonces en este caso vamos a verificar herramienta, parámetros, alturas. Ya estos, como este es el acabado, en teoría ya no voy a dejar, si este es el acabado final, ya no dejaría material para un acabado posterior, o sea que ya lo dejo en 0. Ya aquí sería más recomendable trabajar con la opción de escalop, es decir que
yo defino cuál es el tamaño de la protuberancia más pequeña. Entonces, entre más pequeñito lo ponga, él va a hacer los pases más finos dependiendo de la inclinación de la pared. Él va a calcular eso. ¿Qué sucede en la práctica? Cuando yo mecanizo, entre más fino sea, pues van a quedarme siempre quedan unas marquitas que son muy pequeñas y en algún momento llegan a ser a nivel microscópico. Y ya lo que se hace al final es que se pule el molde para que quede, digamos, con un acabado de espejo. Depende de un acabado de espejo, depende un poco de las condiciones que tenga uno en el molde, ¿no? Vamos a dejarlo en esta cantidad, que es bastante pequeña, punto 13. Altura. Las alturas, en este caso, alturas del corte, nos sale la opción que sería estas dos opciones para que no empiece a cortar desde tan arriba. Y también hay una opción que hay que darle, vamos a ver. Entrada, salida. Vamos a hacer ramping. Ok, este también, este ya me lo cogió por defecto. Queda adentro. Que no se vaya a salir de la zona, digamos, de trabajo. Pero me falta un detalle. Vamos a ver dónde lo dejé o dónde lo pasé. Que posiblemente ya él tiene en cuenta lo que ya se mecanizó en algunos software CAM no lo tiene en cuenta y uno tiene que decirle, si lo que ya está mecanizado, ya no lo mecanices, mecaniza lo que queda de material. Vamos a chequearlo así para ver si él ya lo tiene por defecto. Pareciera que sí, porque no me está mostrando la opción. Entonces, vamos a leer. Ahí está generando el toolpath. Todo lo que está haciendo ahí es puro cálculo. Listo, señores. Y ahí quedó. Muy bien, bastante bien. Bastante finito, pero muy bien. Todo eso que se ve en azul ahí son las trayectorias de la herramienta. Fíjense que cómo va cambiando el espaciamiento en función de la inclinación. La parte, digamos, más inclinada, digamos, el espaciamiento es 1, cambia la inclinación, el espaciamiento es diferente. Esa es la opción escalop. Si hubiéramos colocado el Z constante, tendría, digamos, todas las alturas serían iguales en Z. Vamos a simular estos tres. Vamos a hacerlo en modo rápido para que no se demore tanto la simulación, que haga el cambio de herramienta. Ahí hizo ya el desbaste y ahora está simulando la cara. La animación de la simulación generalmente es más demorada, pero si uno quiere verla toda, pues se puede gastar ese tiempo. En este caso aquí hacemos el salto a que ya simule todo y ya nos muestre cómo queda finalmente. Ahí todavía está calculando. Vamos a ver cómo termina.
Listo. Vamos a ver en colorcitos. Ups, que aquí tenemos un problema. ¿Sí ven? Lo más probable es que este rojo de aquí se deba a que entró demasiado de holder y cortó. Entonces nos toca cambiar la herramienta. Realmente no vamos a poder hacerlo con esta herramienta, pero no hay que deshacer todo. ¿Ok? Podemos editar, digamos, la operación. Editar la operación. Y voy a cambiar la herramienta. Entonces, en este caso, la herramienta está seleccionada. Me toca ir por otro camino acá. Buscar herramientas. Tenemos Valnos, a la de 4, que era la que es muy cortica, y pasamos a la de 10. Vamos a seleccionar entonces esta. Sí, hay que reemplazar el holders, digamos OK. Buscamos una herramienta un poco más larga, es un poco más grande, pero es un poco más larga para poder entrar sin chocar, digamos, con el holder. Es el problema de la de 4, era muy cortica para poder entrar. Entonces, esto, los parámetros han cambiado, tienes que actualizar el toolpath. Vamos a actualizarlo. Listo. Vamos a ver. Vamos a simular otra vez. Simulamos las operaciones. Vamos a simular. Simular. Por fases. Ya hizo el desbaste. Y la de acabado, que es la más lenta. Vamos a ver cómo está con el de acabado. Terminó el acabado. Creo que ahora sí terminó sin chocarse nada. Veremos. Mucho mejor. Mucho mejor. Creo que sí se chocó un poquito. Si ven ustedes ahí, aquí hay unas marquitas que no son muy agradables, que digamos. Eso quiere decir que necesitamos una herramienta un poquito más larga realmente para que pueda entrar. Pero bueno, esto es parte del proceso de programar la máquina, precisamente. Y estas herramientas nos ayudan a hacer todo ese proceso más viable, ¿no? Uno dice, bueno, esto es lo que tenemos, podemos buscar una herramienta más larga, alargar esta, pues ya eso es lo que vamos a ir definiendo, el tamaño de la pieza, por ejemplo. Aquí nos muestra, digamos, cómo está la herramienta con relación al cuánto sobresale. Vamos a ponerle más, que esto sobresalga un poquito más. Meterle aquí 60, para que no se choque. Es lo más sencillo. Sacar un poquito la herramienta. A veces depende
y cómo se monta la herramienta. No se puede sacar excesivamente porque tiende a la herramienta a vibrar más, como les decía. Vamos a simular. Gran parte del tiempo que uno tarda, digamos, programando un código de CAM es en esta parte, ¿no? Simulando, verificando código, que no haya choques, que no haya colisiones, que el material quede bien, eh, revisando, corrigiendo detalles en la programación para que precisamente esto ocurra y no genere, digamos, fallas. Así está mucho mejor, no hay overcuts. Las zonas de enrodo, recuerden que son las de más cuidado porque significa que algo estuvo presentándose ahí. Faltan cosas por cortar, que en este caso está en el fondo, entonces necesitaríamos realmente una herramienta más pequeñita y más larga para poder entrar hasta ahí y poder cortar toda esa parte que hace falta. Estos redondeos, digamos, con la herramienta grande no los lograríamos, entonces me tocaría hacer una operación extra solo para estos redondeos, para que él entre aquí y corte esta parte con una herramienta más pequeña. Entonces ahí selecciona uno solo esas superficies y solamente trabaja con esa superficie con la herramienta pequeña. Y así, digamos, va separando los problemas en partes más pequeñas. Esa es parte del trabajo. Como les digo, ya es hacer todo el programa completo a detalle de esta pieza es mucho más, demora más de una hora, demora mucho más del tiempo que tenemos aquí en clase, pero el objetivo era mostrar como los pasos más importantes que puede tener uno para un proceso mecanizado de moldes. Entonces, vamos a la última parte que ya es generar el código. Vamos a mostrar todas las herramientas, finalmente todas las rutas en una sola. Y ya se dará cuenta por qué no es bueno tenerlas todas activas, ¿no? Aunque este software te da la opción de que no las muestra todas simultáneamente, sino apenas uno las va pasando sobre las herramientas, porque a veces superponerlas es bastante desagradable a la vista, no se alcanza a detectar todo bien. Bueno, vamos a postprocesar, a ver cómo nos queda el archivo. En este caso vamos a hacerlo en la carpetita en la que estamos trabajando. Vamos a hacerle un código NC. Vamos a darle arranque. Ahí está escribiendo código. El código va a quedar largo. Pero eso no es problema. Realmente las máquinas CNC están diseñadas para correr códigos bastante largos. A veces el control tiene un límite cuanto al número de líneas que puede cargar en memoria. Depende un poquito de la antigüedad de la máquina. Por ejemplo, he encontrado máquinas que te dicen que el límite, ya uno carga el programa, me desconectó un momentico aquí ¿qué pasó aquí? Espero que no me haya deshabilitado la máquina virtual, sino paró el proceso de escritura. Esperemos que no.
Entonces, como les decía, depende de las máquinas. Y ya o lo miras en el manual o te encuentras con ese problema cuando cargas un programa muy grande y te saca un error, te dice memoria llena. Te toca bajarte el número de líneas de código. Donde he visto esos casos es una vez que cargué un programa que tenía más de medio millón de líneas, más de 500.000 líneas, y ya la memoria me dijo, no, toca partirlo en dos programas para poder cargarlo en memoria del controlador. Bueno, por lo menos está corriendo, eso quiere decir que no se ha perdido el trabajo, nos toca conectarnos otra vez. Espero que no se haya desconectado para poder cargar el programa y dejárselos en el catálogo. Bueno, afortunadamente no se cerró la máquina virtual, siguió corriendo. Vamos a chequear aquí el programa, cómo quedó. Este es el archivo NC, que es el código de la pieza. Aquí no tengo, en este computador, en esta instancia, no tengo el WordPad Plus, pero lo podemos abrir con el WordPad clásico. Ahí le echamos un ojo al número de líneas que tiene el programa. En este caso está corto, realmente no está tan largo. 26.181 líneas. Ya ahí uno se da cuenta la importancia del CAM. Hacer esto a mano realmente sería imposible. O sea, escribir esa cantidad de líneas a mano, aunque uno tuviese asistencia, digamos, en cuanto a la geometría y sacar las coordenadas y todo eso, realmente se hace imposible hacer esto a mano. Entonces, la gran importancia que tiene este tipo de herramientas en automatizar gran parte del proceso de programación de la máquina de herramientas. Entonces, este archivito voy a cargárselos en el catálogo, que debo tener la página aquí abierta todavía, si la tengo. Y en la próxima clase lo vamos a simular con las dos herramientas. Aquí para que ustedes lo bajen si quieren, lo van revisando. Aquí está, entonces el código bitfeedermode.nc. Bueno, eso es todo por hoy. Ya se nos acabó un poco el tiempo de la clase. Entonces nos vemos el próximo jueves para terminar este tema de mecanizado de superficies, verificando el programa que creamos con el software SolidWorks CAM. No sé si tienen preguntas. Bien, eso es todo por hoy entonces. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan un buen resto de día. Listo, profe, hasta luego. Buen día. Hasta luego. Voy a guardar esto aquí de todas maneras para tener ahí el archivo de pieza en caso de que se necesite. Hasta luego.